Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta recibirte en tu programa Justicia para Todos. En un momento vamos a tener la oportunidad de platicar con un magistrado de excelencia que llega a la cumbre de la carrera judicial, el magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, quien nos platicará de la carrera judicial, las funciones del Consejo de la Judicatura y lo que ha sido su trayectoria dentro del Poder Judicial. No te vayas, te esperamos. ¿Qué tal? Nuevamente tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez en tu programa Justicia para Todos. Te damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañas. En esta ocasión tengo el honor de tener como invitado al magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, quien es magistrado de circuito. Magistrado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, magistrado. Qué gusto saludarlo en este día. Para comenzar con este programa vamos a leer una muy breve síntesis curricular de nuestro invitado. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas y Estudios Superiores y fue nombrado consejero de la Judicatura Federal y designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para formar parte de la Comisión de Análisis de Propuestas para una nueva Ley de Amparo, de la cual fue nombrado secretario y autor moral de dicha iniciativa. Es doctor honoris causa por la Universidad Ica de Perú. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, entre otras tantas. Ha sido ponente en diversos seminarios, como en la Universidad Motolinía del Pedregal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Universidad de Texas, Austin, entre otros. Ha tomado diversos diplomados, especialidades y cursos en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho, en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, entre otras instituciones. Ha tenido una amplia difusión de su cultura, de su producción doctrinaria en diversas obras y ha recibido diversos reconocimientos. Entre estos son por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Academia Nacional de Seguridad Pública, por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por el Instituto Federal de Defensoría Pública, por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y la Visión Mundial de México, AC, y por la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México, AC, se le otorgó el reconocimiento al mérito jurídico. Pues bien, estamos, magistrado, para platicar sobre lo que es la carrera judicial, las funciones del Consejo de la Judicatura Federal, esta labor que nos ocupa en el Poder Judicial de la Federación, pero platíquenos, magistrado, ¿qué es la carrera judicial? Muchas gracias por la invitación, señor magistrado. La carrera judicial básicamente es el desarrollo de una vocación, la vocación que nosotros tenemos de servir al Poder Judicial, y esa se va desempeñándose constantemente y a diario a través de la formación de una carrera judicial. Esa carrera judicial es el parteaguas para la institución y para la formación de nosotros. Ese es, en mi concepto, lo que es la carrera judicial, que siempre viene iniciándose por el ejemplo que tenemos bien de nuestra familia, bien con los que nosotros trabajamos, y que nos permite un desarrollo pleno y absoluto de pertenencia al Poder Judicial. Eso es para mí la carrera judicial. Esta carrera judicial y las labores que se desempeñan en el Poder Judicial exigen una especialidad, en este caso que las personas que se ocupen de esta carrera judicial seamos licenciados, abogados con título profesionalmente expedido. Ahora, usted, ¿cómo fue que tuvo esta visión, la vocación de estudiar Derecho y posteriormente incorporarse a la carrera judicial?
Mire, realmente la vocación yo la desarrollé a través del ejemplo de mi padre. Mi padre fue juez de distrito, fue magistrado de circuito, y en el momento en que él es designado juez de distrito, que es en el 1961, 62, 61, los juzgados de distrito tenían casa. O sea, el juez de distrito vivía en la casa. No era como ahora tenemos que el consejo les da la facilidad. No, les proporcionaba casa y en la casa vivía el juez. Pero no era nada más porque, bueno, íbamos a estar muy a gusto, no pagamos renta, no pagamos luz. No, porque a la hora que llegara la persona a solicitar amparo, en ese momento había que abrirle la puerta, había que recibirlo y había que levantar las diligencias necesarias. Se daba mucho en ese entonces los órdenes de aprehensión sin ¿cómo se llama? Las capturas de las personas sin órdenes de aprehensión. Okay. Llegaban a solicitar el amparo por comparecencia. A las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, pues no iba a estar el personal. Entonces yo empecé a apoyar a mi padre, él me dictaba la diligencia, la ratificación que tenía que hacerse de la demanda de amparo, inclusive ir hasta donde estaba el detenido como lo ordenaba la ley, y que él nos pidiéramos la comparecencia, nos hiciera la ratificación, y yo fui aprendiendo esas cosas. Luego mi padre me enseñó los principios básicos, que son: aprende a coser, a hacer tu trenza y tu expediente, cómo se dobla y cómo se cose. Es increíble que estamos a las alturas en las que estamos y seguimos cosiendo los expedientes. Efectivamente, es todo un arte, ¿no? De lo que le enseñan a uno cuando llega al órgano jurisdiccional, a coser, a integrar con un orden adecuado las promociones, foliar, las notificaciones, foliar, entresellar, que de repente yo ingresé a hacer mi servicio social y de repente en los primeros días decía, estudié una carrera para hacer esto, pero después se entera uno de la importancia que tiene estas funciones para la adecuada desempeño de la función. Fíjese que cuando hicimos el proyecto de ley de amparo, no pudimos superar esa situación. Y no pudimos quitar, alguien decía que se engrape, pues no se puede engrapar. No. Total, eso quedó. Y toda esa experiencia, ver cómo trabajaba mi padre, pues me fue desarrollando a mí. Le decía yo el ejemplo de decir, quiero ser como él, quiero estudiar lo que él. Y cuando tuve la terminación de mi preparatoria, pues me inscribí en la Facultad de Derecho. Y de ahí en adelante, pues ya seguimos, gracias a Dios, en el Poder Judicial. Qué bien. Oiga, magistrado, esta función implica una profunda vocación de servicio. Sí. Me parece que en gran medida la población mexicana desconoce la función jurisdiccional, en qué consiste, los sacrificios que implica para la persona que presta sus servicios a la institución representa. ¿Cómo es que nace en usted esta vocación de servicio? Que ya nos platicó más o menos, pero bueno, ¿qué significa para usted esta vocación de servicio? Yo creo, bueno, yo tengo muy fijo una concepción que mi madre me enseñó, que me decía: la vida solamente tiene sentido cuando se es útil y se sirve a los demás. Y creo que el Poder Judicial nos da esa prerrogativa de poder servir a la gente, de las injusticias que se cometen, de los daños que se ocasionan, y recuperarles un poquito de credibilidad en un sistema de derecho. Eso es lo básico. Ahora, la carrera judicial implica necesariamente el desenvolvimiento de las aptitudes que pueda uno tener a través de llevar a cabo esas conductas y tener la disposición y las ganas de hacerlo, porque a mí me puede gustar mucho el piano, pero si no tengo talento, pues nunca voy a ser pianista. Claro. Aquí el ejemplo de mi padre fue muy importante, porque pues poco a poco, así se hace un auto de erradicación, así se hace un telegrama, porque eran muchos los telegramas, entonces había que llevar el telegrama a esas horas. Así se hace una comparecencia, así esto, va uno aprendiendo y le va tomando gusto. Y además, yo comparo y digo, bueno, aquí tengo el maestro en mi casa, ¿no? Claro. Eso era lo importante. Y después, esos maestros se fueron constituyendo quienes fueron mis jueces, mis magistrados, mis ministros de la Corte.
Ellos son los que terminaron con mi aprendizaje. Sí, pero es importante. Oiga, yo en algunas ocasiones he comparado la formación de la persona juzgadora con una obra casi artesanal, porque como usted lo comenta, uno se va formando con quien ha sido su jefe, ya sea algún secretario y de ahí con algún juez, luego ya en la magistratura y después usted que tuvo la oportunidad de estar en el alto tribunal como secretario de Estudio y Cuenta, para después de ahí llegar a ser juzgador. ¿Es así, magistrado? Sí, sí es así, o sea, todo es un aprendizaje. Yo, si me permite, le comento, yo inicié mi carrera al revés, porque yo entré mi primer nombramiento fue el 1 de noviembre de 1972. Conocía yo era secretario proyectista de un tribunal del Fuero Común en Villahermosa, y yo ya conocía al magistrado Guillermo Velasco Félix, que ya falleció. Un día él me habla y me dice que si me interesaba la carrera judicial, y pues por supuesto que sí. Voy a Torreón, que él estaba en el único unitario que había, y me dio un asunto penal y un asunto civil. Me dijo, pues hazlos. Le quedó satisfecho con los proyectos y ya entré al Poder Judicial. Cuando él se va al colegiado, me voy con él al colegiado y ya le continúa uno. Después ya me quedo solo ya en Torreón, y hay la oportunidad de venir a instalar un juzgado de distrito, el supernumerario, ahora segundo de distrito, en el Estado de México. Okay. Por eso le digo que yo primero empecé de secretario de unitario, luego de colegiado, y acabé de secretario de juzgado, que debía ser al revés. Bueno, pero finalmente es interesante porque son funciones aparentemente iguales, el desempeñarse como secretario, pero finalmente es un poco distinto, ¿no? Dada la competencia de cada órgano jurisdiccional. Tenemos que hacer una pausa, magistrado, pero vamos a regresar para que nos comente qué es el Consejo de la Judicatura Federal, cómo es que llegamos a esa institución y su actividad dentro de ella. Por favor, quédate con nosotros, acompáñanos en el corte que viene, por favor. Qué bueno que nos sigues acompañando. Estamos en tu programa Justicia para Todos con el magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, quien nos platica sobre la carrera judicial, las funciones del Consejo de la Judicatura Federal y todo lo inherente a lo que es el Poder Judicial de la Federación. Magistrado, hay dentro del Poder Judicial de la Federación una reforma trascendente que marca un antes y un después de lo que es actualmente la institución. En diciembre de 1994 se crea por reforma constitucional un órgano administrativo colegiado denominado Consejo de la Judicatura Federal, que absorbe las facultades administrativas de la Suprema Corte de Justicia y se hace cargo de todo lo que es la administración de tribunales de circuito y juzgados de distrito, así como la designación de juzgadores federales. A usted le tocó vivir esta etapa ya como juzgador, cuando era la Suprema Corte quien se hacía cargo de todas estas funciones, y posteriormente la instalación del Consejo de la Judicatura Federal, y posteriormente usted fue designado consejero de la Judicatura. ¿Nos quiere platicar un poquito de cómo fue este proceso? Sí, magistrado, cómo no. Mire, anteriormente, le hablo de 60 y tantos en adelante, la Comisión de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía a su cargo todos los procesos administrativos que después pasan al Consejo. La administración en sí mismo, la designación de jueces, de magistrados, la ratificación, las conductas disciplinarias, la distribución del gasto, todo. Y eran 3 ministros con 18 empleados nada más. Claro que éramos muy poquitos, no creo que llegáramos a 500 los que... Claro. Entonces, en el 94 viene la necesidad de que ya la Comisión de Gobierno, los 3 señores ministros, pues ya no podían, no solo con su trabajo, sino además con la administración. Y entonces se crea el Consejo de la Judicatura Federal con las mismas funciones que tenía la Comisión de Gobierno y Administración, pero con mayor amplitud de ¿cómo se llama?, de facultades,
y sobre todo atendiendo al gran número de personal que ya se tenía. Antes éramos 500, ahora en ese entonces creo que eran 500, pero nada más magistrados. Claro. Nada más. Entonces, atender todo eso, los conflictos laborales, los problemas disciplinarios, todo, ya no podía, la Corte ya no podía hacerlo, se quita ese problema y lo dan al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura empieza a funcionar después del 94, ya muy enfocado en cada uno de los aspectos que tenía antes la Comisión de Gobierno. Avanza la carrera judicial, avanzan los procesos de ratificación, avanzan las designaciones de jueces y magistrados, se fomentan lo que ya teníamos, pero ahora ya más especializado, la Escuela Judicial, que antes era el Instituto de la Judicatura. Y todo eso va permitiendo que en su momento, pues curiosamente, el Poder Judicial siga creciendo. Y junto con ellos, las responsabilidades que se tienen en el Consejo. Eso es lo primordial. Tuve la fortuna de ser designado consejero de la Judicatura el noviembre del 2011 y terminé en noviembre del 2016. Tomé posesión el 1 de diciembre de 2011. Y las funciones que se dan en el Consejo, pues son lo mismo que hacía la Comisión de Gobierno, pero ahora inmensas, ¿no? Inmensas porque hay que ver cómo se van a crear órganos, en dónde hacen falta, dónde es necesario, hay que ver que no hay que pagar renta. Ya para entonces ya muy pocos había juzgados de distrito que tuvieran casa, ya no tenía nadie nada. Entonces se creó un programa, se fueron dando a los juzgadores la facilidad de poder adquirir una renta pues cómoda para ellos, perteneciendo directamente las casas o las habitaciones a los propios consejos de la Judicatura. Entonces el Consejo empieza a desarrollar, pero ya en plan grande, a la adquisición de edificios, a la cuestión de designaciones, los concursos, que antes curiosamente se decía que los que no habíamos participado en los concursos éramos jueces o magistrados de dedo y los otros eran de concurso, pero finalmente yo creo que ambos sistemas tienen su beneficio. Los ministros nos conocían perfectamente bien. La ministra acaba de decir que se rompió el techo de cristal y decían los ministros anteriormente, todos los que estamos en el Poder Judicial vivimos en una casa de cristal. Claro. Todo lo que haces tú lo sabemos todos. Entonces eso es lo que tienes que cuidar. Eran las indicaciones que se nos daban y yo creo que se nos deberían de seguir dando porque a veces como que nos apartamos un poco de ellas. Esa es la función propia del Consejo, pero además las ramas propias que tiene como administración, que para mí es la comisión más importante, porque es el manejo de los recursos que debe tener el Consejo. Y las otras cuestiones que también son importantes, pero ver las adscripciones, porque es difícil hacer las adscripciones. No somos muy dados a trabajar en equipo, somos demasiado individualistas. Entonces, se lucha contra el carácter propio. Creo que lo más difícil, y usted lo ha vivido en general, como lo hemos vivido todos, es la integración. No son los asuntos, son las integraciones. ¿Y por qué? Porque somos manera diferente de pensar, manera diferente de ver las cosas, y amalgamar los conocimientos con esa situación resulta un poco complicado. Entonces tiene uno que saber por qué fulanito, que es muy buen magistrado, tenga que estar con quien pueda mediar y ayudar y apoyar. Porque si lo pongo con alguien que es igual que él de carácter, pues ese tribunal ya no funcionó. Lo que no sucede con los juzgados de distrito. Yo cuando me nombraron magistrado, yo extrañaba mucho ser juez. Sí, claro. Porque uno establece su propio ritmo y acá no, de ahí de entrada, uno ya no puede decir, pues las sesiones las quiero que sean a las 8, no. Hay que consensarlo. Así es. Y ese es el problema. Y lo mismo es eso de todos los órganos colegiados. En el Consejo es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un órgano colegiado. ¿Por qué? Entonces hay que consensar todos los puntos que vemos, hay que consensarlos. Porque con uno que diga que no, pues ya no se pudo hacer nada. Esa es la labor que creo
El Instituto de la Judicatura debería tomar como una primordial base la vocación de servicio y el enseñarnos a trabajar en grupo, en equipo. Ya hubo en un tiempo varios seminarios sobre esos temas, los suspendieron, no sé por qué, pero bueno, creo que eso es lo que nos falta aprendizaje. Es que la labor del juzgador es tan esencial, pero alguna circunstancia que se ha platicado durante algún tiempo es realmente los que nos hemos dedicado a la carrera judicial, pues nos hemos preparado para ser juzgadores, pero en realidad a veces faltan bases de algún curso gerencial, de manejo de personal, eso es lo que se intentó dar. De manejo de trabajo en equipo, de situaciones de crisis. Entonces esto es bien importante que el juzgador sepa afrontar este tipo de circunstancias, y lo que usted comenta es muy cierto, ¿no? El órgano colegiado tiene su razón de ser en que son decisiones tan importantes las que se toman como tribunal de última instancia, que se requiere que varias personas analicen el mismo asunto para llegar a la mejor decisión, para enriquecer el debate y que la sentencia sea lo más ajustada a la legalidad posible y se ajusta. Pero muchas veces el carácter de cada persona es lo que puede de alguna manera dificultar esta función, sí, ¿no? Porque hay personas que, pues, evidentemente que no nos gusta que nos corrijan, eso es evidente, pero creo que tiene uno que tener la madurez suficiente para pensar que nos están corrigiendo por nuestro bien. Y sobre todo cuando nosotros conformamos un colegiado. Mire, yo por ejemplo, cuando mi primera inscripción fue Mazatlán, y de ahí mi segunda inscripción ya fue en el tercer colegiado en materia civil, con el magistrado, en paz descanse los dos, José Becerra Santiago y José Rojas Aja. Para mí era un conflicto porque yo había sido juez aquí y ellos me revisaban. Entonces, dije, ¿cómo voy a estar con quien me revisaba, no? Lo que dije, bueno, pues tengo que estar, pero voy a aprender de ellos. Aprendí mucho. Trabajamos 7 años juntos, jamás tuvimos un problema. Pero yo creo que hay que ir verlo desde la dinámica de primero que se trata un trabajo en equipo y un trabajo en grupo. Y eso es lo más importante. Claro. Vamos a un corte. Te invito a que nos acompañes para continuar con esta interesante historia. Muchas gracias. Qué bueno que nos sigues acompañando en tu programa Justicia para Todos. Continuamos con el magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera. Magistrado, ya que hemos hecho un recorrido sobre lo que es la función judicial, las razones que lo impulsaron para seguir esta carrera, ¿cuáles han sido sus mayores satisfacciones dentro del Poder Judicial de la Federación? Pues mis mayores satisfacciones son haber tratado de cumplir con mi función y las distinciones que se me han dado, como por ejemplo usted mencionó, el ser seleccionado por el Pleno de la Corte para formar la Comisión de Análisis de Propuesta de Ley de Amparo, el haber sido designado en esa comisión como el redactor y como el encargado propiamente de la logística de la Ley de Amparo, con personas con las que yo aprendí mucho. El ministro Juan Silva Mesa, el ministro Humberto Román Palacios, don Fixamudio, un maestro incalculable, y los ahora ministros, el ministro José Ramón Cosío Díaz y el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Con ellos aprendía mucho, las discusiones eran muy interesantes, porque además eran posturas de todos los puntos de vista de la función jurisdiccional, no solamente del juzgador, sino también del litigante, sino también del académico, y si también el más valioso para mí, el del ministro, el del procesalista por excelencia, don Héctor Fixamudio. Claro, claro. ¿No? Ok, y oiga, y ya cuando usted fue designado consejero de la Judicatura Federal,
que, bueno, finalmente sabemos que la Constitución establece que el Pleno de la Corte designa a 3 de los integrantes de este Consejo, usted fue uno de ellos en su oportunidad. ¿Cuáles fueron sus logros en el ejercicio de esta función? Bueno, primeramente déjeme decirle que esa es la segunda satisfacción que tengo, haber sido designado consejero por los señores ministros. Los logros, pues tratar en toda la medida de lo posible. Yo he considerado que para el presidente de la Corte 4 años, presidente del Consejo, es un tiempo muy corto. Primero es llegar y empaparse de cómo se quedó la administración anterior, ver qué es lo que se quedó dependiente. El segundo año empieza uno a implementar su trabajo. El tercer año empieza uno a pensar en que ya me tengo que ir. Entonces, y lo que empecé tengo que acabarlo. El mayor logro fue la integración propia de involucrar a los consejeros en la función jurisdiccional. Hace rato le comentaba que a mí se me criticó mucho porque decían que por qué llegaba yo a las 6 de la mañana. Porque no me daba tiempo. Claro. La verdad no me daba tiempo. Sí quiero decirle que jamás le dije a mi personal, ustedes tienen que estar aquí. No. Ellos llegaban porque querían llegar. Pero el tiempo corre mucho en contra de nosotros, porque es muy difícil dejar y postergar algunos movimientos específicos que son imposantes. Le puedo decir que ha habido situaciones en cambios de adscripción porque está en riesgo o estuvo en riesgo y en peligro de su vida de alguno de los que se cambian. Y si no se cambiaban en esas horas, pues no sabríamos, nos sentíamos responsables. Claro. Esa es una. Y la otra, la cuestión de buscar un acercamiento con todos los titulares y hacerles ver que el concepto que se ha tenido del Consejo de una institución represora no era así, era de una institución que está preventivamente viendo cuestiones que pueden afectar. Nos dimos a tarea de ir a los colegiados, a los unitarios, a los juzgados de distrito, hablamos con los titulares, oigan, llévense bien, no tiene caso esto, miren esto, en fin, creo que esa es la labor sustantiva que tiene que hacer el Consejo y sobre todo hacerles ver a los juzgadores que no se les reprende, que se está con ellos y cuando se llegue a una conducta inadecuada, pues así sí, ya Claro. no hay remedio. Pero como dicen, ¿no? Con la advertencia, pues no hay engaño. Sí, por supuesto, por supuesto. Eso es lo fundamental. E implementar programas que se hicieron, tanto en la administración del ministro Silva, como en la administración del ministro Luis María, que yo tuve la fortuna de trabajar con los dos. Por ejemplo, se dio mucha difusión y mucho apoyo a las cuestiones relativas a la gente con discapacidades. Se les creó, ahí en Revolución tienen hasta su elevador, se les buscó darles un lugar de estacionamiento, aunque no les correspondiera, pero que estuvieran acceso libres. Se puso los lactarios con un periodo de que no había lactarios, entonces se pusieron los lactarios, se vio el por qué determinar, por ejemplo, teníamos una persona en una oficialidad de partes común que ya se quería ir, pero porque ya no veía. Entonces se le puso una computadora especial, como también se le puso a uno de los sustentantes que concursó para ser juez o magistrado, no me acuerdo. Y esas cosas de involucrarse en el quehacer es lo que creo yo que fue importante, porque uno ya lo había vivido. Uno ya había pasado por esas penurias. Bueno, pues entonces, si yo ya sé lo trabajoso que es dictar la sentencia en el plazo que me dicta la ley, bueno, pues no lo voy a sancionar, lo voy a ayudar. Eso es lo que creo que fue la tónica del Consejo, al menos fue mi intención y mi pretensión hacerlo. Claro, y es que es complicado porque el órgano jurisdiccional tiene sus propias problemáticas para cumplir con su función principal, que es resolver las controversias que se someten a su consideración. Pero además esto implica una adecuada atención al público, pero por eso el Consejo tiene que estar al pendiente de cuáles son esas necesidades del juzgador y del órgano como tal, claro, para que éste pueda desempeñar adecuadamente sus funciones, ¿no? Y hay, por lo que usted comenta, ha habido una evolución precisamente en cómo desahogar estas necesidades. Sí, y lo que requiere el juzgador es apoyo.
forzosamente. ¿Quién se lo va a dar? Nosotros. Implementamos un programa que quedó ahí. Muchas veces los cambios de adscripción se toman como una sanción, pero no es así. Muchas veces el cambio de adscripción obedece a circunstancias especiales. Entonces, ¿qué se hizo? Se hablaba con el titular: oye, en X lugar tenemos un problema muy grave por exceso de trabajo. Tú eres una persona idónea, ¿nos quieres apoyar al consejo? Te mandamos allá. Y lo primero que nos decían: ¿cuánto tiempo? No, pues 6 meses, en fin. Dice: ¿pero de veras me van a regresar? Sí, a tu mismo lugar. Pero no es lo mismo de pedirles el apoyo, de pedirles la ayuda, a decir: te vas a tal parte y se acabó. Pues sí, me tengo que ir, porque no que diga que no. Pero yo creo que es una labor que debe existir de convencimiento. Ir a los tribunales y decirles: magistrados, sabemos que ustedes tienen problemas entre sí, pues corríjanlos. ¿Por qué? Porque esto va en perjuicio de su trabajo y del justiciable. Claro. Hagan las paces, llévense bien, por favor, trabajen a gusto. Y nos dio resultado, nos dio bastante resultado, nos entendieron y creo que se logró tener que tuvieran los juzgadores un apoyo del Consejo, pero que ya cambiar la fisonomía de órgano represor a un órgano que está ahí. Yo siempre pensé que nosotros estamos en la función jurisdiccional para ayudar al gobernado y en el Consejo para ayudar a los jueces y magistrados. Claro, claro, definitivamente. Hemos ido en un recorrido sintético pero esencial de lo que ha sido la evolución del Poder Judicial, ¿no? Sobre todo con la instalación de este Consejo de la Judicatura. Al regresar del corte, platíquenos, por favor, ¿cómo es la transformación actual del Poder Judicial de la Federación en comparación como estaba antes de la instalación de este Consejo de la Judicatura y en los inicios de esto? Pero esto regresando del corte, por favor, acompáñanos en el siguiente corte. Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en tu programa Justicia para Todos. Magistrado, entonces comentábamos, hemos hecho un recorrido breve pero sustancial sobre cómo ha evolucionado el Poder Judicial de la Federación. Platíquenos, magistrado, desde su experiencia, ¿cómo ve la transformación actual del Poder Judicial de la Federación en comparación con el de antaño? Bueno, evidentemente que es una progresión, lo que existe, lo que tenemos ahora. En primer lugar, porque tenemos medios electrónicos, porque tenemos medios de otra naturaleza que no teníamos antes. Todavía hemos visto como el magistrado Rojas, por ejemplo, tenía unos gavetas y tenía todos sus asuntos ahí en tarjetas sintéticas. Reivindicación. Yo le aprendí de eso y yo lo hice también. Ahora tienen la facilidad de que le toca a uno a la computadora y ya nos sale todo lo que nosotros necesitamos. El avance tecnológico ha sido muy importante y las herramientas que se nos permiten ahora tener facilitan la función jurisdiccional. Creo yo que lo más importante en la labor jurisdiccional es la que desarrolla el juez de distrito. El juez de distrito tiene que resolver en la audiencia. El juez de distrito tiene que decir si difiere o no difiere la audiencia. Y tiene que tener los criterios a mano. Nosotros como magistrados, gracias a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a revisar y voy a ver qué precedentes se encuentra y voy a ver... Y todo eso no lo teníamos en su momento. ¿Por qué? Pues porque no había los avances tecnológicos. Ahora los tenemos. El Consejo nos los facilita. El Consejo nos los da. Entonces yo creo que esa comparativa que hay, si bien es verdad que el aumento de servidores públicos es infinitamente superior, sin embargo los avances tecnológicos nos permiten, que nos proporciona el Consejo, nos permiten desarrollar, si no con más eficacia, cuando menos con más seguridad,
las decisiones que tomamos. Y para eso estamos los tres, para ayudarnos y para apoyarnos. Anteriormente se tenía la idea de que a mayor número de órganos jurisdiccionales iba a decrecer el número de amparos, y es al revés. Están esperando que venga un colegiado nuevo para entonces saturar ese colegiado nuevo, y en un momento ya se rebasó. O sea, dura ¿qué? 2, 3 meses un tribunal con una limpieza de efectividad de sus funciones. Ya no. Ya la gente como que está esperando a ver a qué hora ponen otro nuevo y esto. Y cada día, pues nosotros lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Claro. Eso con independencia de las reformas que ha habido de orden legal, que ahora la competencia todavía es mayor. Entonces, todo eso es lo que el Consejo ha procurado ver, ha procurado establecer y sobre todo ha procurado apoyar y ayudarnos. Esa es la diferencia. Antes éramos muy poquitos y antes era muy fácil el apoyo y todo. Pero antes teníamos nosotros el apoyo de los titulares que ellos nos enseñaban. Ahorita los titulares creo que ya muy pocos tienen tiempo para estar enseñando. ¿Por qué? Pues porque el trabajo los come. Esa es la realidad. Sí, sí, la verdad es que la actividad en el órgano jurisdiccional es gratificante, es plena, pero lo cierto es de que sí requiere un profundo espíritu de servicio porque la carga de trabajo es muy, muy fuerte y la verdad es que allí lo podemos ver en los órganos, en los edificios judiciales, pasa uno en la noche y siempre hay luces encendidas de que ya sea algún titular o algún secretario cumpliendo la cuenta. Sí. Yo me acuerdo de una plática que tuve con un amigo magistrado, él estaba en materia administrativa. Y él me decía, es que ustedes se tardan mucho en resolver. Le digo, sí, pero es que nosotros un asunto de arrendamiento, ninguno es igual. Aquí te piden amparo por un 2% y sacas uno y sacas 800. Esa claro. Es la diferencia. Claro. Le digo, pero el de un arrendamiento, pues cada día te alegan cosas nuevas. Pues ahorita tenemos las nuevas ordenamientos que tenemos que aprender, los nuevos ordenamientos que tenemos que estar al pendiente de ellos, los precedentes que ahora tenemos la obligación de tenerlos al día. Es mucha la carga de trabajo, no se va a solucionar con crear más colegiados ni más juzgados, y yo creo que se va a solucionar más con gente con vocación de servicio. Claro. ¿Qué opina de la justicia en México, magistrado? La justicia en México generalmente es la búsqueda ideal que tenemos en todos los países, la idea de justicia, yo diría más que justicia, de aplicación de la ley. Es una situación, y no es privativa del Estado mexicano, es privativa de todo el mundo, ¿no? Vemos los sistemas de justicia que no necesariamente acogen las pretensiones de los ciudadanos. Tenemos un problema nosotros y en todo el mundo también. Cuando usted aplica la ley porque debe de aplicarle en la forma que se está pidiendo, hay dos posturas. El que obtuvo, usted debería de ser presidente de la República. Y si no obtuvo, usted debería estar en la cárcel por corrupto. Esos son los problemas que tenemos. Yo creo que es necesario que el sistema judicial cambie la percepción. ¿Y cómo lo va a cambiar? Pues haciendo sentencias más digeribles, en decirle al justiciable, perdiste tu asunto porque no tienes razón por esto y esto y esto y esto y esto. Creo que falta un acercamiento para que se entienda la labor jurisdiccional que nosotros tenemos. Y creo que falta, y ya hubo cursos también, de simplificación de sentencias. Decirle al justiciable, tú no puedes negar que debes la renta, pues págala. Pero no es así. Hubo cursos inclusive que ya se quedaron ahí, usted recordará, para los periodistas que cubrían la fuente de la Suprema Corte. Esos fueron los intentos que se hicieron. ¿Para qué? Para que entiendan nuestra labor. Porque le digo, si usted falla a favor de la persona, esa persona va a decir que usted es doctor en Derecho. Si usted lo hace al revés, yo siempre tengo la razón y eso es inconveniente. Y usted es un corrupto, ese es el problema. Es un grave conflicto que se tiene, ¿no? Es tan subjetivo el concepto justicia y sobre todo cuando la persona tiene el problema en carne propia
porque a veces hacerle entender el por qué no tiene la razón suele ser muy complicado. Entonces sí, yo comparto plenamente el que se tiene que buscar el dictar una sentencia con un lenguaje más accesible que le permita a la persona, al justiciable directamente y no a su abogado, el entender por qué no se le dio la razón. Antes había en el procedimiento penal, ya hace 1000 años que no lo veo, antes de dictar sentencia el juez llevaba una audiencia que se llamaba conocimiento directo. ¿Qué hacía el juez? El juez mandaba llamar al futuro sentenciado y le hacía de psicólogo. Oye, ¿por qué mataste? ¿Por qué robaste? ¿Por qué hiciste esto? Y le explicaba sus razones. ¿Y el juez qué es lo que hacía con eso? Pues el juez iba fijando el término medio aritmético de la pena y entendía por qué debía sancionarlo. Y muchas veces se lo llegaba a decir, bueno, pues es que pues no te puedo dar una sanción menor. ¿Por qué? Porque es grave lo que hiciste. En fin, es una comunicación constante. Había las visitas a las cárceles, no sé si todavía exista, pero pues es adentrarse en los problemas. Yo creo que lo que le falta al juzgador es adentrarse en los problemas de la propia sociedad y tratar de apoyarlos, tratar de ayudarlos. Es difícil, sí es difícil. Con tanto trabajo, más difícil todavía. Con tanto riesgo, también más difícil. Pero creo que es una función que debería preocuparnos de acercarse al justiciable. Y una forma de hacerlo es cuando los permitimos que entren con nosotros y nos expongan sus problemas y hacerles ver la situación que hay. Claro, yo me recuerdo mucho al ministro Azuela, que cuando se le preguntaba, cuando estaba en funciones, que qué opinaba de que aquel viejo dilema que si el juzgador se enfrenta al conflicto de entre aplicar la ley y dictar una sentencia justa, que se prefiera la justicia. Y él decía, sí, nada más que no puede haber una sentencia justa si no es con base en la correcta aplicación de la ley. Sí, claro. Van más de la mano, pero lo que creo que es muy importante es que el juez o el funcionario judicial correspondiente conozca bien la razón de ser. O sea, no nada más es lo que me dicen las constancias de autos, es por qué. Sobre todo en temas tan específicos, en materia civil, todos los que son de orden familiar. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? No, pues por esto y esto y esto y esto. No es fácil dictar una resolución que le está quitando la patria potestad a un padre. Es un conflicto muy fuerte, es un conflicto muy delicado. Los escucha uno y escucha uno al afectado y escucha uno a la otra persona y dice uno, híjole, qué difícil decisión tomar, porque finalmente voy a afectar a alguien. Claro. En la cuestión relativa al orden penal, también es difícil imponer una sanción, porque aunque se tenga la convicción de que merece la pena, será justa la que le voy a imponer, será correcta. Por eso creo el Código Procesal Penal Federal implementó, les digo, no sé si existe todavía, ese conocimiento directo que se tenía, esas visitas carcelarias. Y en materia civil, le digo, lo más difícil es todos los asuntos de orden familiar. Claro. Aunque ya haya divorcio incausado, de todas maneras, no es el divorcio incausado en sí, sino todo lo que deriva del divorcio incausado. Lo que viene después, claro que sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Acompáñanos, por favor, al siguiente bloque para las conclusiones de este interesante programa. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos acompañando en tu programa Justicia para Todos. Estamos ya en nuestro último bloque con el magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, quien nos ha platicado sobre la función jurisdiccional, la carrera judicial, las funciones del Consejo de la Judicatura. Magistrado, en este recorrido que hemos hecho, hemos hablado de esta importante función jurisdiccional, la labor que se lleva a cabo y finalmente todo lo que esto implica para la persona juzgadora. ¿Por qué la sociedad debe de creer en los impartidores de justicia? La sociedad está muy confundida. La sociedad, decíamos hace rato, siempre el justiciable piensa que es víctima, que él tiene la razón,
y en base a ese criterio es en la que nos califica a nosotros. Y si a eso abonamos que dictamos sentencias que no les entienden, entonces eso es peor. Yo creo que debe de haber un acercamiento. Todo nuestro problema es cultural. Yo cuando quitaron la asignatura de civismo, dije, bueno, ahí nos enseñaban a respetar la bandera, nos respetaban a respetar a nuestros mayores, a nuestros padres. Ahora, un padre no puede regañar a su hijo porque se va a los derechos humanos inmediatamente. Yo creo que hay que tomar en consideración que la forma de corregir y de educar es la base de la sociedad. Y si nosotros educamos a golpes, pues el que educado va a salir a golpes. Claro. Si nosotros lo educamos con razones y diciéndole, esto no se hace porque esto puede ser esto. Como hay un libro muy importante que se llama La educación de los padres. Y dice, nunca le digas a tu hijo no. Dile, mira, si tú tomas esto, va a pasar esto. Y él no lo hace. Pero siempre estamos mal acostumbrados a decir, eso no se coge, eso no se toca. Y el niño dice, pues ahora sí lo pruebo, ¿no? Claro. Nadie puede aceptar, o nadie quiere aceptar, que él es el responsable directo de la situación en la que se encuentra. ¿Por qué? Pues porque no vi el semáforo, choqué con el de adelante o el de atrás, y no, yo no fui. O sea, no estamos adoptados a aceptar nuestra culpa ni nuestra responsabilidad, lo que sí nos enseñaban a través de esa materia del civismo, a asumir nuestra responsabilidad y afrontarla, no nada más. Eso se ha acabado. Y mientras la sociedad no esté educada en esos términos, la función del juez siempre va a ser vista de esa manera. ¿Cómo van a decir? No, pues es que me tiene mala voluntad el juez. No, pues es que el juez no me quiere. No, es que ya se vendió. Ya lo vinieron a ver, ya lo convencieron. Sí, pero no se ponen a pensar. Yo tuve un asunto muy importante importante no, pero sí muy curioso. Antes había causas de divorcio. Entonces se promueve una demanda de divorcio, el esposo la promueve en una causal X. Y todos los elementos que de prueba eran para una causal distinta. Ok. Entonces, pues ¿cómo le hacemos? Va el señor y me dice, oiga, es que está demostrado esto y esto y esto y esto. Sí, pero usted no me demandó eso. ¿Cómo no? No, usted me demandó eso. No, pues es que mi abogado se equivocó. Pues qué pena, ¿no? Que se equivocó, pero, claro. Pero es que de todas maneras la señora es responsable, pues demande otra vez, pues ¿qué le puedo decir? Y eso es lo que no se entiende. Siempre pensamos y creemos que nosotros tenemos la razón. Y es una cosa que nos atañe inclusive en la labor jurisdiccional en los órganos colegiados. Somos difíciles de aceptar, estoy equivocado, estoy mal. Y al contrario, en lugar de agradecer que nos hagan ver que estamos en un error, no, decimos, no, yo soy el que tengo la razón. Ese es el problema fundamental de educación y de cultura, que no permiten que la labor jurisdiccional realmente sea valorada como lo es. Claro, el comprender que toda acción le corresponde una reacción. Exacto. Y aceptar las consecuencias de esa reacción. Exacto, ¿no? Y que yo puedo ser el mismo responsable. Yo me puse en esa situación. Pues, yo iba borracho y manejé y choqué. No, pero pues yo no tengo la culpa, no, bueno, ok. Ese es el problema del país. Claro. Oiga, la función jurisdiccional implica riesgos para la persona del juzgador. Sí. Y contrario a lo que muchas personas pudieran pensar, realmente son una minoría los que cuentan con esta protección específica. ¿Cuáles son estos riesgos a que se enfrentan las personas juzgadoras? Normalmente uno piensa que los riesgos corren dependiendo de la materia en la que uno está. Y siempre es la materia penal sí. la que corre el riesgo. Pero volvemos al tema de la cultura. Cuando fuimos a las reuniones que se hace con otros países, se presentó un programa, estaba el ministro Silva de presidente, presentamos un programa precisamente del cuidado de los funcionarios públicos. Se hablaba mucho
de los jueces sin rostro, nosotros dijimos no. No puede haber jueces sin rostro, pues una justicia, no sé ni quién me está sancionando. Claro. Entonces se dijo que no. Y entonces se implementó darles medidas de seguridad. ¿Cuáles fueron las medidas de seguridad? Presentadas allá en la cumbre iberoamericana, acogida por todos. Darles implementos como, por ejemplo, las camionetas blindadas. Se aprobó el punto de acuerdo, se viene para acá, y llegando, prendo el radio y escucho que dice el comentarista: no nada más gastan el dinero en lo que quieren, ahora se está gastando, ¿saben cuánto cuesta una camioneta blindada? Pues sí, pero es una vida, y ya han matado a varios por esa situación. En Mazatlán mataron a 2 magistrados, en el Estado de México mataron a otra persona, bueno, desde antes en Cuernavaca mataron a otro juez de distrito. ¿Por qué? Porque no tenían las medidas de protección. Y no va a pasar nada, pues que a lo mejor no te pasa nada, pero a la ciudad, yo se lo comentaba hace rato, cada día está más violenta, y cada día la sociedad va en contra. ¿Por qué? Porque no hay respeto para la autoridad. Eso es lo que ahora vemos, que los golpeados son los policías y que los agredidos son ellos, claro, y que ellos son los que tienen que correr para ponerse a salvo. Claro. Entonces ese es el problema, es cultural. Claro. Nada más. Claro, e insistir, ¿no? Realmente es una muy pequeña minoría de personas juzgadoras las que cuenta con este apoyo de seguridad. Magistrado, para cerrar este interés, he disfrutado mucho de la plática. Está usted a punto de culminar su brillante carrera judicial. Gracias. ¿Qué le faltó por hacer? ¿Qué me faltó por hacer? Quizás dar más de lo que di. En el Consejo pude haber hecho más, pero ya no me dio tiempo. En primer lugar, porque de las 5 de la mañana que empezaba yo a las 11 de la noche, el tiempo que daban a hacer era para llegar y olvidarse de todo. En segundo lugar, porque todos los temas del Consejo son temas que apremian, son temas que requieren de atención inmediata, y hacerlo ello en 5 años, que es la duración del consejero, es muy corto, es un tiempo muy corto. Debe de ser más, y más con el presidente de la Corte. El presidente de la Corte debería de tener mayor tiempo para estar en la función de presidente del Consejo, porque le decía yo, pues los 2 primeros años son años de conocimiento, el tercero pues ya implementación de programas, pero ya el cuarto ya me voy y no hay otra cosa. Faltó por hacer. Siempre yo creo que nunca va uno a estar satisfecho con lo que ha hecho. Piensa uno que puede y que debe dar más, y ese es mi sentimiento. Muchas gracias, magistrado. De verdad, a mí me consta que ha sido usted una persona, un juzgador icónico para todos los que hemos tenido el privilegio de estar en la carrera judicial. Desde que yo comencé, usted era una persona que ya brillaba en la función, era de esos ejemplos a seguir, el juzgador tipo, y tuve la gran fortuna, además de que usted fuera parte del jurado en mi designación como juez de distrito. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, magistrado, es un placer y una gratitud muy inmensa que le tengo a usted y a mis compañeros que lo gestionaron. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Acompáñanos en nuestras redes sociales. Recuerda Justicia TV, Justicia para Todos TV, a través de Facebook, YouTube, Instagram, todas las redes sociales. Síguenos, por favor. Acompáñanos en la próxima semana. Y recuerda que la justicia es ciega, pero nosotros no. Muchas gracias. Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez. Hasta luego.